Muy buenos días. Es un placer para mí el moderar este nuevo evento de la Asociación Española de Directivos sobre un tema que, bueno, ya es tradición en el arranque del año, que es el análisis de las principales tendencias y que nos afectan pues, muy directamente como directivos, ¿no? Hoy la tendencia que vamos a analizar durante los próximos 30 minutos es pues algo que nos afecta muy personalmente, que es pues el mercado de nosotros mismos, ¿no? El mercado de los directivos, el mercado profesional de directivos. Al final, los directivos, pues estamos en un mercado donde nos vendemos, nos compramos, ¿no? Un mercado, pues tiene una oferta, que son los profesionales, una demanda, que en este caso son los empleadores que necesitan personas que lideren sus proyectos empresariales. Bueno, pues tiene un precio, que tiene que ver con el paquete retributivo y con otros elementos del mismo. Y la contraprestación pues es el servicio de dirigir un proyecto, ¿no? Eh, para ello, pues contamos con dos profesionales estupendos y conocidos que ya nos han acompañado en otros años y que conocéis, que son Mónica San Nicolás de KPMG. Muy buenos días, Mónica. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de Y estar con también, vosotros. y también nos acompaña Luis Carvajal de Goldcenter. Buenos días, Luis. Hola, Alfonso. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Muy bien, bueno, entonces, claro, estamos en un año un poco raro, estamos arrancando un año un poco raro, ¿no? Las previsiones son un poco, si queréis, casi catastrofistas, en el sentido de que estamos con unos ratios de inflación que se nos habían olvidado, tenemos unas tasas de interés altísimas, tenemos unas previsiones económicas que apuntan mal, pero luego, no sé, la sensación que tenemos en el mercado es que no han pasado grandes cosas, ¿no? O que no están pasando todavía grandes cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el enmarcar cómo está el mercado de los propios profesionales, de los directivos, de nosotros mismos, asociados de la AED, pues me parece un tema muy interesante. Yo arrancaría este coloquio con Luis y con Mónica con una pregunta para los dos, ¿no? Y es, ¿qué perspectivas y cómo veis el año desde el punto de vista del mercado de los directivos? Si quieres, Mónica, empiezas tú. Vale, bueno, pues desde la perspectiva del año, nosotros, bueno, hicimos un estudio a finales del ejercicio pasado y en general las compañías lo que nos han dicho es que existe bastante optimismo, o sea, para este ejercicio. Ya veremos luego cómo va evolucionando el año. Entonces, las compañías siguen interesadas en crecer, en seguir haciendo operaciones de compra-venta, en seguir avanzando en desarrollar nuevas áreas de negocio, etcétera. Todo eso, evidentemente, pues tirará de la actividad y de la demanda de directivos y también pues de la atracción y retención del talento. Eso es como punto de partida quizás lo más destacable. Muy bien, pues muy optimista. Muchas gracias, Mónica. Luis, en vuestro caso, ¿qué perspectivas ves para este mercado más desde el punto de vista de lo que es la intermediación? Pues cuando hablamos con nuestros clientes, la verdad es que todo el mundo piensa que va a ser un año complicado, porque es verdad que pues, si tú lo piensas hablando con, no sé, que desde compañías startups que están teniendo muchos problemas para financiarse, o compañías que están enfrentándose a tipos de intereses altos, pues están siendo mucho más cautos, ¿no? Y es verdad que nos están diciendo que va a ser un año complicado, que no saben muy bien qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, pero la realidad es que todavía hoy no lo notamos. Cuando estamos pensando un poco en la línea de Mónica, la realidad es que cuando empiezan, nos dicen va a ser un año complicado, va a ser un año complicado, nos llevan diciendo esto ya varios meses que va a ser un año complicado y la realidad es que el nivel de actividad que estamos teniendo sigue siendo muy alto. Está siendo, no te diría año récord, pero casi a los niveles del año récord que fue el año pasado, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que en ese sentido hay que ser optimistas un poco en la misma línea de Mónica y que si en algún momento se nota, pues probablemente sea más bien a mitad de año. Sí. Lo que es verdad es que lo que sí estamos encontrando es que a la hora de buscar trabajo lo que sí hay es cada vez más demanda. Lo que ha habido un cambio importante desde la última vez que hablamos es que cada vez hay más personas buscando trabajo. Yo no sé si ha sido un tema más psicológico post pandemia, de buscar una vida más conciliadora o tener un tipo de trabajo que tenga más sentido, pero las demandas de gente que quiere vernos porque está queriendo cambiar de trabajo, pues no te exagero que se ha multiplicado por dos, ¿eh? Con lo cual el nivel de competitividad
de gente que está en el mercado es mucho más que hace un par de años, seguro. Bueno, podríamos decir, Luis, que a lo mejor el fenómeno este de la gran resiliencia también ha llegado a los directivos y en el caso de Español, o una cierta Sí. desconexión, ¿no? O aburrimiento con sus proyectos, ¿no? Sí, yo creo que en Estados Unidos es el famoso el Great Quit, que era que todo el mundo se decidió irse. En Europa no ha habido esa gran salida masiva, pero sí búsqueda, ¿no? Sí la gente está queriendo hacer un cambio de alguna manera. Y desde luego nosotros lo notamos, la cantidad de personas que nos están queriendo contactar con nosotros porque están buscando proactivamente un cambio es mucho más alta que antes. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias por este apunte que es un aperitivo a lo que nos vais a contar. Mónica, me comentabas antes, bueno, tú como directora pues de la práctica de Rewards, ¿no? Dentro de KPMG, y hacéis dos cosas, ¿no? Consultoría, pero también estudios, ¿no? Y comentabas ahora que habéis hecho un estudio muy recientemente sobre tendencias retributivas, incrementos salariales para este año, para el 2023, sí. ¿No? Para el mercado de directivos y de consejeros. Cuéntanos un poquito, aprovechando que estás aquí, un poco las principales conclusiones de dicho estudio. Pues mira, la verdad es que el estudio ha sido muy interesante. Es un estudio que se hace preguntando a las compañías lo que esperan y lo que van a hacer a lo largo del año. Hemos tenido un índice de respuesta muy alto para lo que suele ser habitual y de múltiples sectores, tamaños y tipologías de compañías, con lo cual se puede considerar bastante representativo. Básicamente, la principal preocupación y por el momento en el que hicimos el estudio era qué incrementos salariales se iban a producir en este ejercicio, que era lo que estaban planificando las empresas para toda la plantilla en general y luego por colectivos específicos. Y lo que nos hemos encontrado es que a pesar de que la inflación, como todos sabemos, ha sido un dato bastante elevado para el año 2022, las compañías han adoptado una perspectiva de bastante prudencia. Entonces, los incrementos se van a situar en torno al 4,4 en mediana, que es ligeramente por debajo de lo que está siendo la inflación. Y un 45% de las compañías están diciendo que por debajo de convenio colectivo. Hay sectores específicamente que nos han llamado también la atención porque tienen mucho movimiento y mucha demanda de talento, como son el sector energía, con todas las compañías renovables, y el sector financiero, que tradicionalmente tienen incrementos más elevados proporcionalmente, que ahí también están siendo bastante prudentes. Podríamos decir que a lo mejor los regulados, ¿no? Podrían ser los que son más... Efectivamente. Y luego hay un tema que es bastante relevante, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy, que se refiere al principal problema de las compañías, tanto a nivel de dirección de recursos humanos como de compensación, que es la atracción y retención del talento. Ahí la conclusión del estudio es que este tema es un problema ya de sostenibilidad del negocio. Un 26% de las compañías nos dicen que todos estos proyectos que hablábamos al principio no los pueden ejecutar porque no tienen personas, no las encuentran, y tienen rotaciones de en torno al 12%, que también son rotaciones muy elevadas. Muy bien, volvemos un poquito a ese desenganche que comentábamos con Luis antes. Bueno, Luis, nos comentabas que habéis notado en ese preámbulo pues que hay muchos más profesionales que se os acercan, ¿no? Mi pregunta es, por el otro lado, por el lado del empleador, ¿cuáles son los perfiles y qué directivos son los más demandados en base a vuestra experiencia? Claro, nosotros vemos una parte del mercado un poco específica, ¿no? Vemos un nicho muy concreto y esa es la perspectiva, con lo cual no creo que sea la perspectiva global, pero es la que yo tengo. Y ahí sigue siendo curioso que la posición más demandada es la que históricamente se ha demandado más, que sigue siendo posiciones financieras. O sea, posiciones de dirección financiera es con mucha diferencia el perfil y el rol más demandado actualmente, ¿no? Donde hay más carencias. También, lógicamente, posiciones de dirección general. Ha habido entradas de muchas compañías de startups o scale-ups que están entrando en España, o compañías de private equity, que cuando una compañía de private equity compra una compañía, lo primero que cambia es al director financiero y luego al director general o al CEO, ¿no? Y esas son las típicas posiciones que hacemos nosotros. Otro tipo de perfiles que ha habido mucha demanda, como todo el mundo sabe, es el mundo más tecnología, alrededor de la tecnología, es de más dificultad de cumplir. Probablemente hoy, si eres un CTO, estás seguro que te están acribillando a llamadas de compañías como la nuestra porque es lo que más se está demandando, ¿no? Claro, lo que se ha cambiado, si bien el rol es el mismo, más o menos igual, o que no ha habido grandes cambios en los últimos 4 o 5 años, lo que sí mejor ha cambiado es la tipología. Ahora
Antes, lo que antes se llamaba que buscabas un Chief Digital Officer para que ayudarte a digitalizar la compañía, ahora se espera que cualquier persona que está en una posición de directiva tenga esas competencias digitales, las tenga metidas, ¿no? Si eres un CFO, pues tienes que saber algo de analytics, tienes que entender cómo llegar a un tipo de información o ser un poco más digital. Ser un director de marketing, por supuesto, pero incluso siendo un director de recursos humanos también tienes que de tener recursos cierta humanos. capacidad de acceder a cómo, por supuesto, hacer cambios culturales alrededor de una transformación digital, pero también incluso en tu propio análisis de información poder utilizar información digital. Y eso sí que empieza a ser un requisito, ya no es un diferenciador, es un mínimo necesario, con lo cual eso sí que os animaría en esta dirección. Hay un tema que es novedoso, ¿no? Del último año y que se mantiene, es la situación relacionada con la inflación, ¿no? Y la inflación está muy relacionada, pues, con todo lo que es la política salarial. Mónica, tú como experta, ¿cómo visualizas el impacto que puede tener la inflación sobre el paquete retributivo en general? Pues mira, desde luego en los incrementos de los salarios fijos es clarísimo porque directamente pues y además las compañías lo están haciendo, pero ahí yo lo que creo es que no solamente, como decía, están yendo a mirar la parte del fijo, sino que también las compañías están tomando decisiones tácticas más relacionadas con la retención y atracción del talento que comentábamos. Están haciendo cuestiones ad hoc con el objetivo para colectivos específicos donde están teniendo particulares dificultades, con el objetivo de presupuestariamente no generar un problema a largo plazo, sino que realmente resolver un problema de una manera táctica y operativa y que luego eso, pues evidentemente, si la tendencia de inflación se mantiene, pues que no se termine de consolidar o por lo menos se consolide más adelante, ¿no? Muy bien, antes comentabas un poquito que se han moderado las expectativas en el ámbito o la tradición, ¿no? De incrementos mayores en sectores como la energía o como las finanzas. Luis, yo te quería preguntar también por sectores desde la perspectiva de la demanda, ¿no? De la demanda de profesionales. Sí. ¿Cuáles son aquellos que habéis notado o que estáis notando en este momento que son más demandantes? Yo diría que tanto desde el punto de vista sectorial como características empresariales, ¿no? Porque a lo mejor ya no es tanto un tema del sector, sino a lo mejor, no sé, empresas cotizadas, no cotizadas, familiares, nuevas compañías que están entrando. Es decir, ¿cómo ves desde el punto de vista de características pues sectoriales o de estructura del equity la petición de directivos? Yo creo que ha habido un 2022 de recuperación de sectores que habían sufrido mucho durante el COVID. Estamos hablando del sector turismo, ocio, retail y consumo en general, que si bien sufrieron y ahora pues, en este proceso post-pandemia pues han hecho un esfuerzo nuevo por captar, retener, atraer talento nuevo, ¿no? Que no ha sido obvio. En cuanto a sectores, ¿no? También es verdad que hay sectores que históricamente iban bien y que siguen yendo muy bien por la tendencia natural. Estamos hablando de los típicos servicios financieros. El sector financiero sigue siendo un sector que ha sido creciendo mucho. El sector energético, como decíamos un poco antes, ¿no? Por todos los temas renovables, pues hay una falta de talento importante. Son compañías que están con muchísima necesidad. Y luego también hay alrededor hay ciertas macro tendencias que también yo analizaría si estoy buscando empleo. Todo lo que está hablando ahora de economía azul, que son todas estas compañías que utilizan el mar de alguna manera en su negocio. Estamos no solamente hablando de compañías de pesca o de portuarias, sino también todo el sector turismo, el sector de telecomunicaciones submarinas, el sector offshore, energético, etcétera. Ahí se espera, los expertos esperan que para el 2030 se generen 40 millones de empleo a nivel global y España es un referente en Europa, sin duda. Tenemos 8.000 kilómetros de costa, con lo cual ahí ese macro sector va a tener un tirón importante a futuro en cuanto a generación de empleo y necesidades de directivos, ¿no? Y en cuanto a tipología de compañías, como decías, yo creo que las empresas familiares también que sufrieron están viendo alguna petición adicional, están queriendo muchos profesionalizar sus equipos directivos, también a nivel de consejo, es algo que está ocurriendo, es decir, que las empresas familiares les están exigiendo una profesionalización de sus consejos y eso está teniendo un tirón. Y a nivel de compañías más tecnológicas, startups, scale-ups, pues sí que ha habido una entrada
y un desarrollo de compañías que antes eran startups, que ahora ya son y ahora tienen mucho más peso en un proceso de internacionalización, de profesionalización, que están contratando nuestros servicios que antes no lo hacían. Mónica, casi la misma pregunta. Un poco desgránanos un poquito más las diferencias sectoriales en cuanto a los incrementos. Bueno, básicamente casi todos los sectores ha habido cierta homogeneidad en torno a ese 4,4%, salvo en estos sectores que quizás serían algo más por debajo. En turismo, que yo recuerde, estaría bastante alineado también porque efectivamente es un sector que ha venido sufriendo en los años anteriores y tiene también bastantes problemas de identificación de talento. Yo destacaría, y complementando lo que decía Luis, también a tener en cuenta, aparte de los porcentajes de incremento, los datos, etcétera, etcétera, que hay novedades normativas que particularmente en el sector de las startups, la nueva ley de startups que acaba de entrar en vigor el 1 de enero de 2023 va a traer importantes cambios a nivel de atracción y retención del talento, por un lado, con todos los cambios que ha habido en torno a las rentas de los no residentes, que sabéis que se ha acortado el periodo y que por lo tanto podemos atraer talento desde fuera que lleve, antes eran 10 años, ahora son 5 años, con importantes beneficios fiscales. También todo el desarrollo de sistemas de incentivos, porque las startups a la hora de competir para atraer talento pues tienen más dificultades que otras compañías, ¿no? Evidentemente, pues ahí se han incorporado beneficios fiscales muy significativos que además se han acotado a equipos directivos, ¿vale? Y ahí tenemos la reducción de los 12.000 euros, que ahora es de 50.000 si la startup hace una política retributiva y hace un incentivo, lo cual es muy interesante y muy atractivo. Y luego, evidentemente, todos los beneficios fiscales a nivel de impuesto de sociedades para estas startups que se está tratando de ayudarles. También hay una importante novedad en torno al carried interest, ¿vale? Que ahí se ha regulado por primera vez en España. Hasta ahora era considerado el 100% de lo que esto es para los fondos que están favoreciendo a estas compañías, invirtiendo en ellas, y pues existe una exención del 50% de lo que se devenga por carried interest para los que estén en los fondos. Muy bien. Si nos estuviera escuchando, bueno, seguro que nos está escuchando algún asociado que está inquieto porque no se le llama desde la industria al headhunting, ¿no? Y dice, oye, que estás en una, a lo mejor porque estás en una posición, digamos, con poco atractivo, ¿no? Por parte de la demanda, has iniciado una línea de carrera menos atractivo. ¿Cuáles serían, Luis, las nuevas posiciones? Has hablado antes de que una posición tradicional como finanzas está en boga otra vez, ¿no? O también nos has comentado como toda la parte tecnológica, pero ¿hay algunas nuevas posiciones que empiezan a repetirse y que pueden dar pistas bueno, pues desde el punto de vista de la formación, la orientación, el orientarse hacia ellas por parte de aquellos directivos que están en transición? Sí, yo totalmente ha habido alguna cosa, ¿no? Pero yo creo que el cómo hacernos visibles es en base a vuestro esfuerzo, resultado, y nosotros es más también trabajo nuestro, ayuda a seguiros, ¿no? Al final, un directivo de éxito, un directivo que tiene potencial y que nosotros no somos conscientes también es error nuestro, o sea que también es un tema mutuo, ¿no? O sea que es verdad que recibimos muchos contactos, como os decía, y encima se multiplica por 2, a veces quedamos mal y no respondemos lo suficiente y eso siempre pedimos disculpas de antemano porque es muy difícil. Pero el hecho de que nos contactéis, aunque no os contestemos, a nosotros, a cualquiera de mis competidores, ya el hecho de que estéis en nuestra base de datos, en nuestros radars, de alguna manera, os hace más visibles, ¿no? En cuanto a los perfiles, es verdad que ha habido cambios. Es decir, que todo el mundo habla del impacto que ha tenido nuevas tecnologías y todo lo que esto ha implicado desde una perspectiva de nuevos perfiles, pero la realidad es que a Europa y a España especialmente no ha llegado tanto, ¿no? Es verdad que en lo que era un Chief Digital Officer ha desaparecido, básicamente cada vez hay menos Chief Digital Officers, lo que ha hecho es que sea, como he dicho antes, ¿no? Ahora pues un financiero, un recursos humanos, un marketing, por supuesto, tiene que tener esa capacidad digital. En Estados Unidos sí que ha habido especializaciones, había un Chief Data Officer, un Chief Artificial Intelligence Officer, eso no está llegando a Europa, probablemente por el tipo de tamaño de compañía. Lo que sí está cambiando mucho es alrededor del mundo de ESG.
En el mundo ESG, que es una tendencia que existía en Estados Unidos y que el mundo anglosajón especialmente sí empieza a llegar a España, ya empieza a llegar a Europa, al resto de Europa y sur de Europa, ¿no? Es decir, posiciones alrededor del medio ambiente, posiciones que por todo el tema de descarbonización de la economía, pues está en la agenda del CEO y del Consejo en primer nivel, y eso ha hecho que posiciones que antes no estaban, que estaban casi en la fundación o no sé dónde se metían, pues ahora sí que son comité ejecutivo incluso algunos de ellos. Todo lo que tiene que ver sobre todo con la E y con la S, con la G no tanto, ¿no? Pero con No la E y con tanto. la S, que es toda parte de environment y sociedad, pues sí. Toda la parte de governance, un poco menos desafortunadamente, pero también llegará. Ahí a nivel de retribuciones, acompaño todo lo que dice Luis, complementando, porque en la parte del diseño de políticas retributivas, todo lo que tiene que ver con ESG también está experimentando un fuerte tirón. Las compañías están revisando sus políticas y sus incentivos para incorporar métricas. España es de los países más avanzados de Europa, sorprendentemente, y va por delante de pues, países como Noruega o los nórdicos, sí, que son los principales promotores. Entonces, tiene mucha complejidad el diseño de una métrica que esté bien acotada y que sea medible, porque en ESG se pueden incorporar muchísimos aspectos. Efectivamente, como dice Luis, sobre todo desde la perspectiva retributiva, lo que está teniendo más peso también es todo lo que tiene que ver con los empleados y con la S, ¿vale? Menos con la G. Y ahí pues lo que estamos haciendo es el diseño de índices sintéticos para tratar de recoger esa realidad y poder medirla y seguirla. Me parece que lo que estáis diciendo es tremendamente útil para los que nos están escuchando, porque ya si se lee entre líneas, empezamos a pensar que en nuestro perfil tiene que haber digital, en nuestro perfil tiene que haber datos, en nuestro perfil tiene que haber ESG, sostenibilidad, ¿no? O debería haber, ¿no? Y no podemos estar un poco de espaldas a estas tendencias porque nos estáis corroborando que están llegando al mercado, ¿no? Totalmente. Sí. Nosotros llevamos ya 5 años trabajando en este ámbito, no fuimos pioneros por casualidades, porque el sector energía es el primero que, evidentemente, pues por el tipo de actividad que realiza, empezó a desarrollar este tipo de métricas, pero luego se ha seguido extendiendo a otros sectores y ahora mismo inversores, directivos, empleados, o sea, es que es una demanda bastante generalizada y yo creo que pues seguirá esta tendencia. Y el reto es concretarlo y medirlo correctamente. Muy bien, muchas gracias. Luis, un tema que a mí personalmente siempre me ha interesado mucho, que tú lo sabes, ¿no? Todo el tema de la senior economy y el senior talent, ¿no? El talento senior. ¿Cómo se está evolucionando en cuanto a las posiciones ejecutivas, en cuanto a limitar bueno, pues la opción de optar a posiciones directivas en función de edad? Eso se está modificando. Venimos hace unos años de que había casi unas barreras infranqueables ahí alrededor de los 50. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría mucho saber vosotros que manejáis esas posiciones, como has comentado, pues cómo lo veis. ¿Hay edadismo o no lo hay? ¿A partir de qué edad empieza a ya ser el directivo se tiene que plantear pasar a una manera distinta, ¿no? A una segunda carrera, pero ya alejándose de posiciones directivas? ¿Cuál es tu opinión, Luis? Pues me gustaría, esa es mi opinión personal, de que para mí es fundamental no perder talento senior cuando son... es gente que yo siempre he hecho la bronca, algún directivo senior que se ha retirado pronto, digo, pero tú no puedes estar montando en bicicleta cuando tienes una responsabilidad casi con la sociedad, ¿no? Porque, con lo cual, pero es verdad que sigue existiendo cierto edadismo en España, ¿no? Yo creo que todavía, desafortunadamente, ¿no? Yo creo que sigue habiendo una petición, cuando nos piden un directivo, no es lo mismo un CEO, pero cuando nos piden siguientes niveles directivos, más de 50 empieza a ser complicado. Y eso hace que tenga pues, bueno, una visión un poco más pesimista. La realidad es que, por otro lado, hay otros mercados que empiezan a darse cuenta que tienen que contar con esto. O sea, estoy pensando en mercados como Japón o Alemania, donde la edad está envejeciendo.
o sea, por temas sociodemográficos, pues la sociedad es un poco más envejecida, pues empiezan a retomar y a quitar este edadismo de una manera mucho más proactiva. Igual yo creo que en España eso va a llegar, pero es verdad que tarda más. En otros mercados también, por ejemplo, en el mercado americano es que es impensable, es que no está ni la edad, no es algo que se mete en la ecuación, está prohibido. Y de hecho es un mercado tan competitivo que gente senior accede a posiciones incluso en startups. O sea que al final eso estará cambiando, pero tarda. Y yo en España, desafortunadamente, todavía. Ahí lo que sí me gusta es un poco modelos flexibles de gestión. Si hemos sido capaces de ayudar a gente más senior en modelos contractuales distintos. Es decir, oye, vale, no le contrates como un directivo, pero contrátale como un senior advisor. Ayúdale a trabaja por proyecto. Oye, estás contratando compañías como McKinsey o como Bain o como BCG, gastándote mucho dinero. ¿Por qué no lo haces para contratar a un senior advisor que trabaje en un proyecto contigo, ¿no? En una posición concreta? De hecho, mira, nos está entrando una pregunta de Gustavo Gómez que nos habla precisamente de si se están incrementando figuras como el interim management y qué opinamos sobre, o qué opináis sobre el tema del interim. Yo entiendo que en los programas de políticas estas figuras están un poco al margen, ¿no, Mónica? De los esquemas, ¿verdad? No entráis ni en los estudios ni posiblemente en la consultoría, ¿verdad? Bueno, pero sí que ayudamos a personas a las que les están ofreciendo este tipo de posiciones a un poco tratar de encontrar una banda salarial que pueda adecuarse. Porque evidentemente partiendo del mercado, pues oye, en función de la dedicación que vayan a tener se puede establecer una banda, porque a veces se están dando estas situaciones y el sueldo ahí es una incógnita. Y la dedicación. Entonces, pues sí nos hemos encontrado con peticiones nosotros. Luis, ¿qué opinas tú de la figura? Yo soy un creyente de este tipo de posiciones. Ya lo sabes, Alfonso, ya tenemos que hablar más. Porque yo creo que se está dando en posiciones tecnológicas, se dan cuenta que para posiciones, yo que sé, temas de inteligencia artificial donde es difícil y donde incluso la oferta es muy limitada, dicen, oye, pues a la gente, los que son estrellas del rock de inteligencia artificial, dicen, oye, pues voy a trabajar para una empresa solo, voy a trabajar para varias. Y lo hacen. Lo mismo ocurriría para el senior. Pues para el talento senior yo creo que es una nueva modelo de ayudar a participar en diferentes proyectos que me gustaría que se diera más, sí, la verdad. Mónica, en respecto al tema de género, ¿algún comentario? Bueno, yo creo que a nivel de consejos está evolucionando bastante positivamente la representatividad de género y aunque no se ha cumplido con la recomendación 15 de la CNMV que establecía que a 31 de diciembre de 2022 hubiera un 40% al menos en los consejos del género menos representado, pero estaría en el IBEX, hablando de sociedades cotizadas, digo, en torno a un 30% y en el mercado continuo un 20%, con lo cual se ve que la evolución es bastante positiva. Y la novedad es que hay una nueva directiva que se acaba de adoptar por el Parlamento Europeo y que está en vigor y en proceso de transposición, que durará 2 años, que puede cambiar esta recomendación que ahora está bajo el principio de cumplir o explicar en una cuota en España, dependiendo de cómo se termine transponiendo por el Gobierno. Y ahí, evidentemente, pues yo creo que está produciéndose un incremento a nivel de consejos de esa representatividad femenina, quizás a lo mejor, y ahí puede decir Luis algo más, no tanto a nivel de comités de dirección y niveles más intermedios dentro de la organización, que quizás son la clave, ¿no? Que al final pues esa diversidad esté calando en toda la organización a todos los niveles, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, quería preguntarte, Luis, desde el punto de vista de competencias, aparte de lo que son conocimientos técnicos específicos de ESG, de digital, de finanzas, etcétera, en términos competenciales, ¿piensas que las compañías están dando claves? ¿Hay nuevas soft skills que un directivo tiene que aportar hoy? ¿Por qué se le va a exigir? ¿O es algo como de segunda división? No, yo creo que cada vez cobra importancia cada vez más y creo que hasta ahora todo lo que era una trayectoria y una experiencia adquirida era lo único que se miraba. Si eras un poco más sofisticado, mirabas competencias. Ahora se mira mucho más otro tipo de análisis que están más ligados a la actitud, ¿no? Más ligados a, oye, mi capacidad de adaptarme a tomar decisiones en entornos inciertos, a la capacidad de persuasión e influencia. Yo creo que esos son temas que miramos mucho en nuestras entrevistas. De hecho, al final, en un entorno de incertidumbre como el actual, esto empieza a cobrar. El otro es un mínimo necesario, ¿eh? No es que deje de ser importante, sigue siendo igual de importante, pero es como un check. Aquí lo que importa, lo que te va a hacer diferenciar es esta otra parte.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Se nos ha pasado esta media hora que parecen 5 minutos, ¿eh? Podríamos hablar muchísimo más tiempo, tanto a Luis Carvajal y a Mónica San Nicolás de Goncenter, de KPMG. Muchísimas gracias a los dos otra vez por poner a nuestra disposición vuestro tiempo y compartir vuestras ideas. Y nada, muchísimas gracias a todos. Simplemente recordar que lo que hemos hecho hoy, esta media hora, forma parte de un ciclo de actividades dentro de la Asociación Española de Directivos que son análisis de tendencias, ¿no? Que hacemos sobre todo al principio del año para saber lo que nos espera durante el resto del año. Estamos además entre un año complejo, incierto, distinto, raro. Entonces, deciros que la semana que viene, el viernes que viene, a la misma hora, de 9:30 a 10, tenemos otra sesión de este ciclo y en esta ocasión las perspectivas, las tendencias que vamos a analizar son las económicas, ¿no? Va a participar José Manuel González Páramo, que es el economista muy reconocido, profesor del IES, etcétera, y Sofía Rodríguez, que es economista jefe del Banco Sabadell. Yo creo que son dos personas que también nos pueden ilustrar de qué se espera desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de tendencias económicas para el año que estamos arrancando. Y ya para terminar, desearos a todos un año estupendo, que sea muchísimo mejor de las perspectivas y ojalá que ese optimismo que reflejaba Mónica al principio de la intervención pues se materialice en realidades. Así que nada, nos iremos viendo en distintas actividades de la asociación y hasta la próxima. Muy buenos días por habernos acompañado y espero que os haya aparecido de interés. Por lo menos yo he aprendido y he tomado nota de algunos de los comentarios de nuestros participantes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.